la fundación de Brisa de Angulo, a Breeze of Hope. Así que bueno, estamos muy, muy agradecidas de todas las personas que están hoy conectadas y bueno, queremos darle las gracias a los disertantes del día de hoy y comenzar con María Beatriz Müller, psicóloga, presidenta de la Asociación Civil Salud Activa, escritora, docente, que hoy nos va a contar sobre su experiencia sobre daño y secuelas psicológicas y el impacto diferenciado de las violencias incestuosas, que nos pareció un tema muy importante para abordar y para profundizar en esta tarde. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, vamos a tratar de hacer un pequeño recorrido de lo que es la temática en sí, para poder abordar las secuelas, ¿verdad? Que es lo que estamos, en la idea del encuentro de hoy. Bueno, la primera cuestión que a mí siempre me gusta aclarar es esto de que no utilicemos más el término abuso sexual infantil, que infantil es un adjetivo calificativo que le baja el precio, digamos, al tema. O sea, lo convierte en algo nimio, tonto, infantil. Entonces, hablemos con propiedad y hablemos de niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente por adultos, o, si queremos mantener la sigla, hablemos de abuso sexual contra las infancias, como para poder mantener esta sigla ASI que tanto tiempo ha costado y tanto esfuerzo poder, digamos, que la reconozca la sociedad. Entonces, en principio, uno de los primeros problemas que tenemos que entender o comprender es que hay una temática muy particular respecto a la familia en los casos de abusos sexuales. La primera cosa que tenemos que entender es que el mayor porcentaje de los abusos sexuales hacia los niños, niñas o adolescentes se da en el seno de la familia, es decir, que el enemigo está en casa. Entonces, mientras ocurren estas vivencias abusivas, los niños, niñas o adolescentes se encuentran atrapados en una compleja trama vincular relacional que incluye el secreto, la seducción y la preferencia, entre comillas, ¿no?, en el estrato familiar de pertenencia. Es decir, uno de los argumentos que utiliza el agresor sexual es plantearle a ese niño, niña o adolescente, su víctima, que es el preferido y por eso es el elegido. Y eso marca de una manera muy particular a los niños y a las niñas. La otra cosa importantísima a tener en cuenta es el rol del adulto cuidador, que es generalmente la madre, que es absolutamente fundamental para poder salir de ese encerrona que implica el abuso sexual. Es fundamental y además es importante que entiendan que también suele sufrir ella las consecuencias que se desencadenan cuando un abuso se devela, es decir, cuando el abuso pasa a ser algo conocido por el resto de la familia. Y de todas las posibilidades o de las situaciones abusivas, el incesto paterno o materno es el más grave de todos, ¿no?, porque sus secuelas o su acción actúa, digamos, o pega justo en el lugar de la constitución del yo. Ustedes saben que los vínculos o las funciones materna y paterna para los niños, niñas, es fundamental para su constitución. Entonces, una desviación en ese rol hace que afecte por completo el proceso digamos, de constitución yoica, porque cuando el padre tiene que proteger y cuidar, abusa, golpea, lastima, eso le da al niño una visión de mundo completamente distinta. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Otra de las cosas que tenemos que tener en claro es tener una definición bien clara de lo que es el abuso sexual en la infancia. El abuso sexual ocurre cuando el niño, niña o adolescente es utilizado o utilizada para la estimulación sexual de su agresor o agresora, que es un adulto o adulta conocida o conocido, o también desconocido puede ser, o un pariente u otro niño, niña o adolescente. O también para la gratificación de alguien que mira, de un observador. Abarca
todo tipo de interacción sexual en la que el consentimiento no puede existir y no se puede dar, dado que el niño es muy pequeño y no comprende nada de esto. Entonces, esto es independiente de si el niño entiende la naturaleza sexual de la actividad, e incluso cuando no muestre signos de rechazo, haya o no haya contacto físico. Esto es muy amplia la gama de situaciones abusivas hacia los niños, niñas y adolescentes. Y después tenemos la definición típica, que es la que generalmente siempre se usa, la de aquella que dice que el abuso sexual en la infancia es involucrar al niño o niña en actividades sexuales que no llega a comprender, por lo que no pueden ser consentidas, o para las que está evolutivamente inmaduro y tampoco las puede consentir, o en actividades sexuales que transgreden las leyes o las restricciones sociales. Esto es importante porque muchas veces van a escuchar, y últimamente ha pasado en algunos países que están intentando de alguna manera naturalizar el incesto o naturalizar la pedofilia en realidad, hablando del amor hacia los niños, niñas, y que entonces se trata de un vínculo de amor y que el niño, si no manifiesta ningún rechazo, ¿por qué no se va a poder tener una relación entre un adulto y un niño? Porque el niño no entiende, y aunque entienda, no comprende la magnitud de lo que viene después. Este es el problema, que las secuelas no se dan, muchas veces no se dan en el mismo momento o inmediatamente después. Las secuelas pueden darse mucho tiempo después, ¿no? Cuando el niño empieza o la niña empieza a entender de qué se trató eso que le pasó. Al principio se vive como si fuera un juego, como si fuera algo divertido, y así se lo hace ver el agresor, ¿no? Recién cuando crece puede entender de qué se trató. Y para que entendamos también nosotros qué puede ser, cuáles son los comportamientos abusivos, ¿no? Estos pueden ocurrir con o sin contacto físico y pueden ser comentarios y actitudes intrusivas sexualizadas, como efectuar comentarios lascivos e indagaciones inapropiadas acerca de la intimidad sexual de un niño, niña o adolescente. Fíjense que acá estamos hablando de hablar, de palabras, ni siquiera estamos hablando de ningún tipo de contacto, y sin embargo eso es abusivo. Manoseos, frotamientos, contactos por arriba o debajo de la ropa. Exhibicionismo y voyerismo. Masturbación a la vista del niño, niña o adolescente. Exhibición de pornografía. Incitación a la realización de actos de índole sexual entre niños, niñas o adolescentes, o la toma de fotografías o videos en poses sexuales para consumo propio o comercialización. Últimamente esto es algo que está pasando mucho, o sea, abusadores intrafamiliares que abusan de sus niños, de sus hijos, sobrinos, nietos, lo que fuere, hacen después un intercambio de ese material con otros agresores a través de lo que se llama la red profunda o la deep web. Ahí, digamos, hay toda una comercialización, y también últimamente se está dando a través directamente a través del WhatsApp. O sea, ya es tanta la impunidad que cada vez avanzan más. Y este intercambio, digamos, tiene en algunos casos es tipo trueque, o puede ser también una venta de ese material, y constituye un negocio muy lucrativo, digamos, la distribución de pornografía y de abusos sexuales hacia niños, niñas y adolescentes. Otra de las cosas es la incitación a que se masturben, realización de besos sexuales. Él o la agresor o la agresora utiliza la boca o la lengua para lamer o chupar la boca o partes del cuerpo del niño, niña o adolescente. Coito interfemoral, es decir, entre los muslos. Penetración sexual o su intento por vía vaginal, anal y bucal, con el pene, mano y objeto. Ustedes saben que ahora nuestra legislación considera acceso carnal a cualquier modo en que se introduzca algo en uno de los orificios del cuerpo de la persona. Es decir, acceso carnal puede ser introducir algo en la vagina o en el ano que no sea el pene, puede ser el dedo, un objeto, un juguete, lo que fuere, y eso es acceso carnal.
Antes se consideraba acceso carnal solamente a la introducción del pene en el órgano sexual. Ni siquiera hubo toda una discusión en algún momento en donde ni siquiera consideraban la boca como un posible acceso carnal. Bueno, hoy eso está, digamos, zanjado, y acceso carnal es cualquier cosa que se introduzca dentro del cuerpo del niño o de la niña. Después tenemos la reproducción de cualquiera de estas acciones por carta, teléfono, mensaje de texto y sobre todo redes sociales, que es lo que realmente ocurre, ¿no? Que es lo que conocemos como grooming. La explotación sexual comercial, que es una forma de abuso sexual sistemática a la que se suma la explotación económica por la existencia de intermediarios, desde un explotador proxeneta individual a organizaciones proxenetas de distintas características que lucran con su explotación. Porque lo que tenemos que entender, que el abuso tiene otras connotaciones, no es únicamente la relación incestuosa entre un padre y su hija o su hijo, también todo lo que desencadena a posteriori, y para qué, desde cuándo. Además, cuando hay una vulneración a ese nivel, ese niño, niña o adolescente queda de alguna manera expuesto a otro tipo de abusos posteriores, si no hay una adecuada intervención, porque el nivel de desvalimiento es muy grande y los agresores sexuales tienen una capacidad para detectar al niño o a la niña que está desvalido y que se siente abandonado o se siente lastimado, y tienen la capacidad de darse cuenta, y bueno, son los primeros a los que eligen, entre comillas, para seguir, digamos, su camino delictivo. Entonces, es muy grave, es muy importante la detección, es muy importante la intervención temprana, porque si no, no sabemos en dónde termina ese niño, niña o adolescente, o sí sabemos, lamentablemente. Vamos también a hacer un pequeño recorrido de lo que es el abuso sexual hacia niños, niñas y adolescentes, que es un proceso que debemos comprender, que es completamente distinto a lo que podríamos considerar un ataque sexual o una violación callejera, que es lo que muchas veces conocemos. El abuso sexual es un proceso que lleva su tiempo, y cada agresor hace durar, entre comillas, ese tiempo de acuerdo a su propio deseo y a su propio placer, ¿no es cierto? Este proceso se divide en etapas o fases a los fines de poderlo comprender. En la primera etapa es la captación, que es cuando el agresor elige a su víctima. Como les decía recién, en situaciones de segundas situaciones o terceras situaciones abusivas que muchas veces los niños, niñas y adolescentes tienen a lo largo de su vida, es muy fácil que el agresor capte que este niño o niña ya ha sido incestuada, entonces, o incestuado. Y eso le da un plus para poder sentirse más seguro al hacer la captación, ¿verdad? Esa captación al principio tiene como objetivo ver hasta dónde ese niño o niña va a poder mantener la boca cerrada, por decirlo de alguna manera. Porque lo fundamental en el abuso es el secreto. Sin secreto no hay abuso. Entonces, lo que se busca es ver si este niño o niña va a poder mantener un secreto. Por ejemplo, supongamos en una situación X tenemos que ir a hacer una diligencia y tenemos nuestro vecino que es súper amable, siempre está dispuesto a darnos una mano, y vamos y le preguntamos si se puede quedar la nena con él hasta que volvamos del banco, porque tenemos que ir al banco. Él va a decir sí, cómo no. Entonces le decimos, suponemos, vamos a armar una suposición, que por favor no la vaya a llevar a McDonald's porque ella siempre está pidiendo la cajita feliz, y nosotros se la compramos solamente los fines de semana, los domingos. Así que por favor no hagas eso. Sí, cómo no, dice él. Se va la madre y el tipo lo primero que hace es decirle a la nena, vamos a McDonald's que te compro una cajita feliz. Entonces la nena le dice, no, porque mi mamá no me deja, dice ella. Entonces él le dice, pero no le contamos nada, mamá. Este va a ser un secreto entre vos y yo. Va a McDonald's, le compra la cajita feliz. Si cuando vuelve la mamá, la nena le cuenta lo que pasó,
esa nena no es un objetivo para este tipo, pero si cuando vuelve la mamá, la nena no le cuenta, ahí él ya sabe que puede contar con el secreto de la niña. Acá no hubo nada de índole sexual, absolutamente ningún tipo de agresión ni nada. Simplemente es esta prueba que luego va a ir intensificando a partir de juegos y cosas donde va a ir transformando ese vínculo en un vínculo sexual, con interacciones sexuales. Ya van a ser otras las cosas que la niña va a tener que ocultar. Y este mantenimiento del secreto, y junto con la vergüenza y la culpa que acompañan este secreto, hacen que yo siempre digo que el secreto es la columna vertebral del abuso, porque es lo que mantiene el abuso en el tiempo. Cuando ese secreto se devela, que es el momento del develamiento, ahí, ahí es cuando empieza a haber una serie de cosas muy importantes a tener en cuenta y a cómo reaccionar frente a ese develamiento, porque habitualmente después del develamiento, cuando se arma semejante lío en la familia, sobre todo en el incesto, que se arma un lío terrible, la madre se pelea con el padre, lo saca de la casa, y interviene la justicia, bueno, hay toda una movida muy fuerte, el niño o la niña siente que se está cumpliendo todo lo que el agresor le dijo que iba a pasar, porque eso es lo que le dice, ¿no? Si vos contás, a mí me van a sacar de acá, me voy a tener que matar, o la voy a matar a mamá. Es por ahí por donde va. Y cuando empiezan a pasar todas estas cosas, el niño o la niña se asusta y se retracta. Entonces dice, no, es mentira, yo no pasó, yo no, era un cuento, lo dije por una broma, es mentira. Para tratar de volver a restablecer el equilibrio que había en esa estructura familiar. Cosa que obviamente es en base a su sacrificio, al sacrificio de su cuerpito, ¿no es cierto? Bien, este proceso que acabamos de recorrer, los autores, digamos, lo pueden denominar de muchas maneras. Hay muchos autores que les ponen otros nombres, pero fundamentalmente, en esencia, siempre es así, ¿verdad? Entonces, etapa fundamental o cuestión fundamental en el abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes es la detección y el abordaje de ese abuso. ¿Por qué? Sobre todo, como dije recién, en los casos de incesto, porque esto, si no se detiene, va a seguir ese niño o niña que dentro del seno de su hogar, va a seguir recibiendo situaciones abusivas por fuera. Entonces y además por el daño que el abuso produce. Cuanto más tarde se detecta, mayor es el daño. Cuanto más tardamos en que el niño lo pueda contar, mayor es el daño. Entonces, vamos a recorrer un par de momentos, mejor dicho, 6 momentos de lo que sería la detección y el abordaje del abuso sexual en la infancia. El primer momento, o sea, si estamos hablando de intervención, para poder intervenir, lo primero que vamos a tener es la develación o revelación. Cuando el niño relata, cuenta o nos damos cuenta de lo que pasa, porque no necesariamente tiene que ser un relato verbal. Puede haber detección de indicadores físicos o psicológicos de acoso, de abuso sexual por parte de quienes tengan contacto con niños, niñas o adolescentes en cualquier ámbito. Esto es muy importante que tengamos en cuenta que cualquier persona que esté en contacto con niños, niñas y adolescentes tiene que conocer cuáles son esos indicadores físicos y psicológicos para parar esto y para poder ayudar a este niño, porque no necesariamente va a ser un relato del abuso, pueden ser cambios muy drásticos en su conducta, ahora los vamos a ver más detenidamente, pero hay una serie de indicadores que tenemos que conocer para poder defender, proteger a ese niño, niña o adolescente que está siendo abusado sexualmente. El otro punto o momento importante es la escucha apropiada, es decir, hay lo que llamamos la primera escucha, que tiene que ser una entrevista por parte de equipos especializados. Y en el caso de que no se trate un abuso intrafamiliar, entrevistar al padre y a la madre,
una vez que se ha detectado esto. La escucha apropiada es fundamental. La primera escucha y lo que se haga con ese relato va a marcar de alguna manera el futuro de ese niño o de esa niña. Es importante cómo se va a escuchar, qué es lo que hay que decir y qué no. Ahora lo vamos a ver un poco más en detenimiento, para no obturar la fluidez de la comunicación. El otro punto, una vez que hemos escuchado a este niño o a esta niña, es la adopción de medidas urgentes, es decir, debemos dar intervención al servicio local de protección. Necesitamos atención médica en el caso que lo veamos así, inmediata, acompañamiento del adulto, esto que hablaba hace un ratito, ¿no? El adulto protector, y el resguardo de este niño o niña de los interrogatorios, que no le estén preguntando en cada lugar qué te pasó, cómo fue, para que el niño o la niña tengan que relatar todo de nuevo, ¿no? Con la revictimización que esto implica. Después, el otro punto importante son las obligaciones legales, es decir, el hecho de saber de la existencia de un abuso sexual implica obligaciones legales. Ahí tenemos la denuncia penal, primero que nada, o sea, fundamental, ineludible, y la comunicación al servicio local de protección. Ahora lo vamos a ver un poquitito más en profundidad cada punto. Después tenemos lo que sería la protección efectiva, es decir, debemos hacer un examen y evaluación médica, la intervención en el caso de que haya abuso sexual con acceso carnal, con coito, la intervención para la ILE en el caso de embarazo, exclusión del agresor y cese de todo contacto. Esto es el punto número 1. Cuando conocemos, sabemos que un niño o niña está siendo víctima de abuso sexual, lo primero que se debe realizar es lo que nosotros llamamos la separación de los cuerpos. Es decir, ese niño o esa niña no tiene que tener ningún tipo de contacto de ninguna especie, no solamente físico, sino tampoco verbal, ni visual, ni nada, ni por teléfono, ni ningún tipo de vínculo con quien se presume es su agresor o es quien el niño o niña ha dicho que es su agresor. Esto es súper importante porque es la base de la sanación. Ahí es donde el niño va a poder empezar a sanar y digamos, a ir cerrando sus heridas. Si lo sigue viendo, es imposible. Por eso a veces es muy difícil que el Poder Judicial entienda que no hay manera de que se pueda restablecer algún tipo de contacto con un agresor sexual. Y el último punto, que sería el punto 6, que sería la eliminación o reducción del daño, es decir, ahí tenemos que ver que haya un sostenimiento educativo, que tenga este niño o niña tenga atención terapéutica, que haya un vínculo con los adultos protectores y un plan de restitución de derechos. Y obviamente lo más ilusorio de todo es lograr la condena penal del agresor. Ojalá lo podamos, pero es lo más complicado de lograr. Entonces, vamos al primer punto, que es la develación o revelación. Ahí es la detección, como les decía, de indicadores físicos o psicológicos de abuso sexual por parte de quienes tengan contacto con niños, niñas o adolescentes en cualquier ámbito, ¿sí? Una de las cosas que tenemos que entender, y para ver cuáles son los indicadores, así pasamos ahora a ver eso, es cómo vive el niño o la niña estas experiencias abusivas, porque esto también es muy importante. En un primer momento lo vive como algo que viene de afuera, como algo externo. Luego, a medida que esto se repite, empieza a tener reacciones este niño o esta niña, porque obviamente los abusos sexuales estimulan determinadas zonas del cuerpo del niño o de la niña que le puede provocar cierta situación, incluso hasta placentera, y eso lo llena de culpa y de vergüenza. Esas reacciones que empieza a tener, y además por lo que le dice el agresor todo el tiempo, que en realidad esto que pasa, pasa porque él quiere, o porque ella quiere, o porque ella lo busca. Entonces, esta reacción
le impide discriminar entonces si es externo o interno. Ahí empieza a confundirse y junto con todo lo que el agresor le va diciendo, ¿verdad? Esto lo que logra es un fortalecimiento del secreto. A medida que él se va confundiendo o ella se va confundiendo cada vez más, el secreto es lo que la mantiene. Además, tenemos que comprender que por el momento evolutivo en el que está ese niño o niña, seguramente no puede otorgar sentido a eso que está pasando. No entiende muy bien qué es lo que le pasa, qué es lo que le hacen, qué es lo que sienten. No lo puede explicar. Incluso muchas veces no puede ni siquiera saber cómo se llama eso, qué nombre le tiene que poner. No lo puede nominar porque no lo sabe, porque no es el momento en el que lo tiene que saber. Tenemos que comprender también, en el caso de los incestos, en que este niño está en formación o esta niña. Su noción de mundo, las cuestiones morales, cognitivas, afectivas, todo lo que está bien y lo que está mal, son estos referentes adultos los que van a darle, digamos, sentido a todo eso, y son los mismos que lo están dañando. Entonces, esto es parte de la problemática que yo les decía, que se trata de una constitución subjetiva, y esto desvirtúa todo lo que es la constitución subjetiva. El niño y la niña no entiende muy bien cómo es esto de que se dice una cosa y se hace otra, porque muchas veces la realidad es esta, ¿no? Este padre frente a los demás se muestra de una manera y muestra, y digamos, y da pautas y normas y demás, que luego rompe en la intimidad con la hija. O sea, es muy, muy esquizofrenizante para ese niño o niña. O sea, no entiende mucho, no se puede entender por qué pasa esto. Entonces, frente a toda esa locura, porque la verdad que es un estado desesperante para el niño o la niña, es una tortura todo lo que le hacen y cómo lo tiene que vivir. Hay algunas formas de salir de esto, ¿no? Mientras no intervenga alguien de afuera, digo, desde el propio niño o niña. La forma, digamos, las distintas caminos que puede tomar ese niño o esa niña es la muerte, el suicidio o algún accidente grave que termine en la muerte. Lo otro es la locura, es decir, entrar en un episodio psicótico del cual no se sale, la locura. O de lo contrario, lo más saludable, entre comillas, que tiene este niño o esta niña, es la desmentida y la disociación, que son dos mecanismos defensivos que hacen que el niño o la niña diga, no, esto a mí no me está pasando. Y la disociación es que separa todo lo afectivo y el niño es de una manera cuando está con el padre y es de otra después. Es la disociación lo que le permite sentarse a desayunar después que fue abusado sexualmente en la noche por este padre, ¿sí? Es lo que lo va llevando a poder estar en la escuela, ir al colegio, hacer como si nada fuera, es decir, es un niño a la noche y es un niño durante el día. De la misma manera que el padre, ¿no? Que también el padre es un padre para el niño y es otro para la sociedad, donde en general lo que nosotros vemos es que estos tipos son los mejores padres, los mejores vecinos, que están presidiendo la cooperadora, instituciones de bien público, o sea, es el mejor tipo del mundo, ¿no? Fantástico, tan bueno que parece que fuera inexistente. Yo siempre digo y comento, ¿no? Si es tan bueno, desconfíen, porque no existe una persona perfecta. Todos tenemos defectos y cosas que no nos gustan o en los vínculos o como sea. Entonces, cuando uno se muere con un tipo que te dice a todo que sí, que es todo amable, que busca lo mejor de vos, para vos, y qué sé yo, y todo el tiempo, y nunca hay un desliz ni nada, desconfiemos porque no sabemos en qué momento va a aparecer, que hay que tener mucho cuidado. Bien, entonces, con esta desmentida y disociación, lo que vamos a tener también nosotros la posibilidad, en el caso de que el niño no haya hablado, de encontrar algunos indicadores que empiezan a aparecer, ¿no? Para el abuso sexual tenemos indicadores
los que llamamos los altamente específicos, que son los físicos, todo tipo de lesión en zona genital o anal, sangrado por vagina, o ano, infecciones genitales o de transmisión sexual y, por supuesto, el embarazo. Respecto a los indicadores psicológicos, el relato es fundamental. Las conductas hipersexualizadas o autoeróticas sin ningún tipo de vergüenza, es decir, adelante de cualquiera y en cualquier momento. La coerción sexual hacia otros niños o niñas y lo que conocemos como trastorno de estrés postraumático, que ahí me voy a detener un minuto porque el tema del trastorno de estrés postraumático a partir de la edición del último DSM, el DSM-5, trajo unas herramientas súper importantes para nosotros que estamos del lado de la detección y abordaje de las violencias y del abuso sexual en las infancias. Porque en relación al trastorno de estrés postraumático, ha hecho una discriminación entre víctimas menores de 6 años y víctimas mayores de 6 años. Y le ha dado al juego un estatuto de lenguaje muy importante, o sea, plantea que la sintomatología del trastorno de estrés postraumático, que tendríamos que entrar, pero no me parece ahora el momento, todos los datos que podemos encontrar habitualmente se pueden encontrar en el juego, es decir, el niño los puede jugar determinadas actitudes y cosas. Y eso nos da a nosotros un fuerte respaldo, porque a veces hay que pelear el diagnóstico de un niño o de una niña, porque los abogados defensores de los abusadores no solamente tienen abogados, sino que también tienen profesionales que están ahí para tirar abajo todo lo que uno ha logrado o ha podido discriminar de ese niño o de esa niña. Pero esto es importante, darle al juego un estatuto muy importante. Y lo otro importante con respecto al trastorno de estrés postraumático es que la aparición de este trastorno se puede dar solamente por 3 motivos. Uno es exposición a la muerte propia o de alguien muy cercano. La otra es accidente muy grave propio o de alguien muy cercano, o agresión sexual. Es decir, no se puede tener un trastorno de estrés postraumático por una cosa, no sé, porque te peleaste con el vecino, por ejemplo, o porque no podés ver a tu papá, ¿no? Eso no es motivo para un trastorno de estrés postraumático. Así que eso también ha sido importante, porque nos da a nosotros la posibilidad del diagnóstico, que es muy difícil de lograr, porque siempre están buscando la manera de desmerecer ese diagnóstico. Luego tenemos lo que llamamos específicos asociados, que se dan en los distintos momentos de la infancia, aunque se repiten. En menores de 3 años tenemos comprensión precoz de la sexualidad, retraimiento social, temores inexplicables ante personas o situaciones, expresión facial de tristeza, ausencia de sonrisa. Un niño que no sonríe es un niño que algo le está pasando. Enojo exacerbado cuando se frustran, irritabilidad, retardo en la adquisición de logros evolutivos sin ningún tipo de causa orgánica, trastornos del sueño, alteración en el nivel de actividad junto con conductas agresivas o regresivas, trastornos psicosomáticos, por ejemplo, urticarias, asma, broncoespasmos, a repetición. Esto suele ser muchas veces indicador. Después tenemos los específicos asociados en los chiquitos un poquito más grandes, preescolares. Ahí podemos encontrar trastornos del habla, mutismo, trastornos del sueño, pesadillas, terrores nocturnos. Los indicadores de estrés postraumático que estábamos hablando recién. Temor exacerbado hacia los hombres, si es niña, o fobias o temores intensos. Conductas seductoras con los hombres, las niñas.
ausencia o ensimismamiento, aislamiento, retraimiento social, descenso del rendimiento escolar, dificultad para concentrarse, pérdida de ilusiones, cinismo, desinterés, abulia y depresión, adultización de la comunicación, es decir, niños que hablan como si fueran pequeños adultos, conflicto con la autoridad, rebeldía, conductas compulsivas de distinto tipo, baja autoestima y sentimientos de estigmatización, episodios o ataques semejantes a brotes psicóticos, conductas regresivas, enuresis, encopresis, fenómenos disociativos, es decir, ya esta disociación instrumental, que es un mecanismo defensivo, empieza ya como a instalarse y ya no es digamos, tan manejable por el niño, empieza como a tener estatuto propio y empieza como a aparecer a cada rato, lo cual es bastante complicado para esta víctima. Y la ideación suicida, ¿no? Ese es otro de los temas. Después tenemos, además, para agregar, en los niños, en el escolar y preadolescentes, todo lo que venimos, cualquiera de los que venimos diciendo hasta recién, también pueden haber dificultades de aprendizaje o alteraciones en el rendimiento de instalación brusca e inexplicable. Es decir, un niño que venía bien, que venía aprendiendo y sin problemas en la escuela, de pronto empieza a tener dificultades, empieza a no entender, empieza a bajarle las notas, empieza a no hacer la tarea. Bueno, lenguaje sexualizado, información impropia para la edad del niño o niña, depresión, angustia, intentos de suicidio ya a esta altura, llamativo retraimiento, poca interacción con pares, rebelión o enojo hacia la madre, hostilidad y agresividad exacerbado en el hogar o en la escuela, dirigido a los docentes o a sus compañeros o amigos, temores inexplicables frente a determinadas personas o situaciones, mentiras frecuentes, fugas del hogar, delincuencia, robos, dificultad para adaptarse a las pautas sociales. O sea, hay muchísimos indicadores, lo que pasa es que tenemos que juntar varios indicadores para poder hacer un diagnóstico de este tipo, ¿no? Y hay que hacerlo a través de distintas vías. La sola presencia de uno de estos indicadores no podemos hacer un diagnóstico, tenemos que trabajar y ver y observar. Bien, baja autoestima, falta de control de esfínteres, es decir, niños que habían controlado esfínteres vuelven a hacerse pis o a hacerse caca encima. Sobreadaptación, pseudomadurez, sentimiento de angustia desmesurada, tristeza y desesperanza, conflictos con las figuras de autoridad, de una marcada desconfianza hacia los adultos significativos. Tendencia a permanecer en la escuela, fuera del horario escolar, es decir, no quieren volver a casa, se quieren quedar en la escuela. Falta de sentido del humor, dibujos tenebrosos, remarcados, dramáticos, borroneados, tachados, fobias, se muestra cruel con sus compañeros o con animales, se esconden en armarios o rincones durante horas. Y en los adolescentes, ya, esto siempre pensemos que es cuando no se detecta, ¿sí? Si no detectamos a tiempo, a medida que van creciendo, los indicadores o los síntomas son más graves y más complejos. Por ejemplo, en adolescentes tenemos excesiva inhibición sexual, retraimiento, anorexia, bulimia, obesidad, sobreadaptación, pseudomadurez, fobias, fugas del hogar, coerción sexual hacia otros niños, promiscuidad sexual, prostitución, drogadicción, delincuencia, conductas riesgosas y violentas, autoagresiones, intentos de suicidio, automutilaciones y conductas agresivas, y ya lo que era un mecanismo defensivo, la disociación se transforma en un trastorno disociativo, donde puede quedar en lo que se llaman doble personalidad o personalidades múltiples. Estos son los trastornos disociativos, trastornos de la identidad,
y trastornos psiquiátricos graves. O sea, ya en la adolescencia es un momento en donde habría que haber intervenido, ¿verdad? En algún momento alguien tuvo que haber visto algo de todo ese listado tan largo que estuvimos escuchando y viendo para poder parar y que no llegue a la adolescencia, que es mucho más grave, ¿no? Pero bueno, muchas veces no pasa. La cuestión, vamos a hablar un poco de lo que es la escucha apropiada. La primera escucha es fundamental, que generalmente el niño o la niña o el adolescente va a elegir a alguien para contarle. Puede ser a la madre, puede ser a la abuela, puede ser a una tía, puede ser a una prima, un primo. O sea, elige quién considera que va a hacer, lo va a poder escuchar y va a poder hacer algo con eso, ¿no? Una vez que el niño hace esa primera escucha, hay que tratar de buscar lo que sería una escucha apropiada, que es una entrevista por parte de equipos especializados, y en el caso de que esto se sepa y que no tenga que ver con un abuso en intrafamiliar, lograr tener entrevistas con la madre y con el padre. Lo que tenemos que entender, que comunicarse con niños, niñas y adolescentes que son víctimas de abuso sexual, es para poder hablar con ellos y para poder tener una escucha apropiada y que preguntar y saber qué es lo que está pasando, tenemos que entender que los niños no hablan como un adulto, usan simbolismos. Después, el relato puede estar alterado por las emociones, obviamente, frente a esta situación. O de lo contrario, puede estar disociado de las emociones. O sea, a veces los relatos son como muy escuetos y parece como que no, como que se le hubiera pasado a otro, no a él, porque está disociado. O sea, la disociación es lo que lo mantiene con vida al niño. Además, obviamente, estos son relatos atravesados por estos mecanismos, la disociación, la desmentida, entonces es muy difícil. ¿Por qué no hay relato? Porque muchas veces encontramos un montón de indicadores y el niño no cuenta nada, no puede contar. ¿Por qué no cuenta? Porque tiene vergüenza, porque siente pánico, porque siente culpa, porque está frente a gente desconocida de pronto. Estamos hablando cuando ya se hizo la denuncia, ¿no? Por no saber con qué palabras expresar aquello que le sucedió, por bloqueo emocional, porque está amenazado, porque no sabe qué es lo que le están haciendo, que esto que le están haciendo es algo prohibido, y por estos mecanismos de defensa que venimos mencionando: negación, desmentida, represión, retractación y disociación, que es lo que lo mantiene al niño con vida, ¿no? Cuando hablamos con un niño tenemos que tener o una niña, mucho cuidado con los errores. O sea, no generalicemos cuando tenemos un diálogo con él. Tú siempre, tú nunca. No hay que criticar y calificar negativamente. Necesita sentirse contenido el niño, ¿no? No hay que gritar con este niño o niña, porque la persona que grita lo único que busca es sentirse superior a este niño. Otra cosa que no hay que hacer es pensar en otra cosa si un niño nos está hablando, porque tenemos que estar atentos a él, porque si ve que no va a haber recepción, no lo va a decir, no nos va a contar. Entonces, cuando un niño nos pide contar algo o nos llama para contarnos algo, tenemos que estar muy atentos a lo que quiere decir, ¿no? A lo que busca. Para una buena comunicación con los niños, para poder lograr que hagan un relato, es escuchar con empatía, no interrumpir, dejar terminar a este niño o niña lo que está diciendo, estar tranquilos, nosotros los adultos, ¿no? No estar apurados, no ubicarse en lugar de fiscal o de juez, dar mucha importancia a lo que está diciendo, no dar lecciones, o decir, vos tenés que hacer esto, lo otro, ¿no? Consejos de tipo imperativo, sino hay que ayudarlo para buscar soluciones y alternativas.
Hay que enseñarle también al niño o a la niña a comunicar sus sentimientos. Para que pueda sentirse cómodo, le tenemos que preguntar cosas sencillas, como por ejemplo, ¿cómo te fue en el colegio? ¿Estás enojado? ¿Estás triste? La otra cosa que tenemos que aprender a conocer es la comunicación no verbal, porque no todo en la comunicación es la palabra. ¿Qué tenemos que hacer cuando escuchamos a un niño o niña que nos está contando algo que le pasó? Creer en su testimonio, alentar el diálogo, escuchar empáticamente, repreguntar, reflexionar juntos, comprometernos a protegerlo. Si no, no va a hablar. Va a hablar si siente que va a poder estar cuidado. ¿Qué no tenemos que hacer? No criticarlos, no amenazarlos, no darle órdenes, no aconsejarles, no culpabilizarlos, no negar lo que cuentan, no atemorizarlos, no usar sarcasmos, no interrumpirlos, no rehusarse a hablar y no moralizar. Porque si en ese primer intento el niño no habla porque siente que no va a haber recepción, es probable que se calle y no hable nunca más. Entonces, es tan importante haber logrado un inicio de un diálogo con un niño que está siendo víctima, que hay que estar muy preparados para que no calle, porque si se da cuenta que no va a tener recepción, es probable que se silencie y no siga adelante. Entonces, estamos en ese punto en donde tenemos que entender que la comunicación oral, ¿sí?, constituye solamente el 7% de la comunicación humana. Es decir, el 93% de la comunicación no es la palabra, son otras cosas. Hablar no siempre es comunicar, porque eso sabemos que muchos adultos tienen la capacidad de hablar y lo que menos hacen es comunicar realmente lo que les pasa, ¿sí?, con la palabra. Entonces, tenemos que entender que hay otras cosas, como por ejemplo el lenguaje corporal, a través de macromovimientos, micromovimientos, gestos, ademanes, posiciones del cuerpo, mímica de las manos, miradas, tics nerviosos, la forma de vestirse. También tenemos que pensar en observar el tacto, el olor, si transpira, la temperatura, si se pone colorado, la distancia corporal que pone con el otro, el temblor, la respiración agitada, el ritmo cardíaco. O sea, hay un montón de cosas para tener en cuenta cuando uno analiza esto. También está el lenguaje paraverbal, que es la velocidad con la cual habla, el tono de voz, que puede ser tembloroso, seguro, quebrado, puede haber cambios de voz, el volumen, la articulación, la pronunciación, todo eso también hay que observarlo, que es el lenguaje paraverbal. Después tenemos, que hoy lo estoy usando bastante, segregados vocales como carraspeo, tos, hipo, inhalar, exhalar, murmurar, jadear, estornudar, tararear, eructar, bostezar, silbar, reír, carcajear, llorar, silencios, vocalizaciones del tipo a, ¿no? También en el relato, en la oración, pero en qué momento lo pone. O sea, nada es azaroso, todo tiene un sentido. Entonces hay que estar muy atento cuando uno cuando uno escucha un relato de un niño o de una niña. También existe la comunicación a través de los síntomas corporales. Por ejemplo, los dolores de panza, trastornos del sueño, los trastornos alimenticios. Esos son mensajes. También están otros trastornos de tipo más psicológico, como las adicciones, la promiscuidad, la depresión. O sea, eso también es comunicación. Y luego tenemos algo que es como muy importante para los niños, sobre todo porque lo usan muchísimo, que es el lenguaje gráfico, los indicadores que podemos encontrar en los dibujos. Y hay un montón que podemos hallar en los dibujos de los niños, niñas y adolescentes. El niño, además de jugar, hay 3 vías regias. Una es la palabra, que bueno, que hay que ver
si está en condiciones de usarla, porque a veces los niños no lo pueden poner en palabras. La otra es el juego, que es una vía súper regia para el niño, para comunicar. Y la otra es el dibujo. El dibujo es para los chicos fundamental, ¿no? Ahí suelen mostrar un montón de cosas que les pasan. Tenemos los indicadores, bueno, hay sombreado en zona genital, ausencia de la zona genital, figuras fálicas, soles invertidos con feas expresiones en el rostro, borrones, fea impresión general del dibujo, regresión en el estadio evolutivo del dibujo, firmas tachadas, cambio en la firma, distorsiones en el esquema corporal, figuras descuartizadas o desmembradas, expresión de los personajes, ausencia de piernas, ausencia de ojos, ausencia de nariz, ausencia de boca, tratamiento especial de pies o calzados, casas desmoronándose, varias chimeneas, tratamiento especial del humo, ventanas con rejas destacadas, atmósfera general, personaje de las familias tachado, personaje de la familia sosteniendo objetos fálicos, figuras superpuestas, figuras en transparencia, marcas en el tronco del árbol, ramas cortadas, ramas caídas, en fin, copas peladas, montones de indicadores que yo había puesto algunos acá en el Power para que vieran, pero bueno, algunos dibujos, pero como no lo pudimos pasar, no importa. Vamos. Yo pregunto si tienen alguna pregunta, porque la verdad que esto de estar hablando sola me está resultando un poco aburrido, y no sé si a ustedes también no les resulta aburrido, así que por ahí podemos hacer un intercambio. En realidad te estamos escuchando con muchísima atención por toda la información. Es más, hay gente que me está preguntando sobre el tema de información. Le estamos diciendo que hemos grabado justamente el encuentro para que no nos perdamos de nada. Y sí, hay preguntas que ahí Paulita te va a pasar. Vamos con eso, porque si no, ya viste, Sí. Me aburre hablar. Bueno, nosotros estamos contentas de tenerte y de escucharte. Yo les agradezco muchísimo igual la invitación, para mí es un gusto y un honor. Bueno, acá hay una pregunta que hace Ivana Maribel Ayala, dice, Sí. ¿cómo influye en un menor el descreimiento de una madre, la cual protege al abusador hasta la fecha? Se logró comprobar el abuso, por supuesto él está preso, pero teniendo una condena, sigue diciendo que es mentira de la niña. ¿Cómo eso afecta al crecimiento y desarrollo? El abusador es la pareja de la mamá, actualmente la nena está viviendo con su papá, la mamá elige no tener contacto con la menor. Desde la asociación acompañamos a este papá. Y eso es horrible, espantoso. Lo peor que le puede pasar al niño o a la niña es que no le crean, pero acá tiene un papá que sí le cree. El papá le cree, suponemos. Sí, por lo que estamos entendiendo, este papá Está es con el que el está papá protegiendo a la niña. y la protege. Bueno, es fundamental que haya un adulto protector. A veces ninguno de los dos es, pero puede ser una tía, un abuelo, qué sé yo, un primo, alguien adulto que la cuide y le protege. Obviamente que la mamá que no le crea es tremendo, pero bueno, son funciones esas. Lo que hay que tratar es de que ese niño o esa niña no tenga, en este caso es una nena, no tenga más contacto con alguien que no le cree. No sirve, porque si no le cree no está cumpliendo con su función. Entonces lo mejor que puede pasar es que se aleje de la vida de esa criatura y que haya otra persona que pueda cumplir la función, ¿no? Que la pueda elegir la niña, alguien que cumpla la función materna. Porque son funciones, no son cosas que las personas tienen por la biología. Porque puede ser madre, pero biológica, pero no madre en función materna. O sea, a veces la función materna la cumple otra persona, no la madre, como en este caso. Seguramente a lo mejor el papá tiene una pareja que puede ser a futuro tomada por la niña para poder tener esa función, digamos, que le sirva y que la pueda usar. Pero bueno, lo importante es que cualquier adulto que el niño elige contarle, no lo cree, siempre es un caos, es patético. Pero bueno, hace falta un tratamiento donde esa niña pueda hablar, pueda contar, pueda decir, pueda descargar toda su bronca respecto al hecho de que la madre no le creyó. Pero es tan habitual
que haya algún adulto que no les cree es muy habitual. Si no es la madre, es el padre o sea, es el padre el abusador, es la madre, o puede ser la abuela, que siempre tuvo un buen vínculo con la abuela paterna, y cuando sale todo esto, la abuela se pone del lado de su hijo y la niña pierde a su abuela. Las tías, todas las familias, generalmente las familias de los agresores se ponen del lado del agresor y no le creen a los niños y a las niñas, y bueno, y se pierde todo ese lado, pero es preferible que no estén, porque para que hagan daño, sinceramente yo creo que lo mejor es que se corran de la vida de ese niño, de esa niña, para que haya alguien, darle la oportunidad de que pueda encontrar a esta niña alguien que cumpla la función. Porque mientras esté ahí molestando y cumpliendo una función inadecuada, lo único que hace es estorbar. Así que si la madre decidió alejarse, mejor, hasta es saludable para la niña. Peor hubiera sido que esté ahí peleando con el padre de la tenencia para seguir teniendo a la nena sin creerle, ¿no? Y que eso es lo que yo opino. Igual es mi opinión, puedo equivocarme. ¿Sí? ¿Alguna otra preguntita? ¿Más preguntas? Yo te quiero hacer una consulta, Marita, porque bueno, la discusión que tenemos especialmente con los peritos de distintos tribunales es estas investigaciones generalmente, especialmente en la parte penal, se enfocan mucho a las situaciones de los delitos graves como las violaciones. Para nosotros todo es grave, desde un abuso sexual simple. Y la gran discusión que por ahí no le podemos hacer entender a ellos es el daño que genera un abuso sexual simple, tanto como una violación. Y por ahí, generalmente, el Poder Judicial considera solamente grave o muy grave cuando hay un hecho gravísimo como una violación. ¿Qué nos podés decir con respecto a ese tema? Y mirá, el solo hecho de la intrusión de la sexualidad adulta en el mundo del niño, fuera del momento adecuado, ya es una cuestión grave y ya afecta el normal desarrollo sexual de ese niño o niña, que eso no lo entiende ningún perito. En general consideran de que no, porque para eso tenemos que hablar de corrupción. Porque cuando una situación altera el normal desarrollo, estamos hablando de corrupción. Ese individuo está efectuando corrupción sobre el desarrollo normal de ese niño o de esa niña. Y bueno, eso lo que pasa es que no podemos tampoco generalizar, no se puede generalizar, porque a lo mejor un simple tocamiento para esa niña fue atroz y dejó una marca tremenda. O sea, por eso es que para eso están las evaluaciones, para eso están las técnicas, para poder, y bueno, y además tener la capacidad también de lectura, que yo les estaba diciendo hace un rato. No es únicamente la palabra de ese niño o el relato. Hay que leer todo lo que el niño o la niña tiene para contar, y para eso tenemos que saber. Y además a mí me parece que una evaluación de un niño pequeño, como la están tomando en los juzgados, no va. No va porque no tienen ni siquiera herramientas. O sea, ¿para qué vos vas con un nene de 4 años o de 5 años y le toman técnicas gráficas? Y nada más. No tienen caja de juego. Tienen una caja con juguetes. No lo hacen jugar, no hay hora de juego. Entonces, ¿qué podés obtener? Es siempre incompleta la evaluación, a mi modo de ver. Para mí hay que cambiar la forma de las pericias en niños y niñas. Hay que darle otro tipo de herramientas. Yo ya se los he dicho 1000 veces, pero ¿cómo? ¿No tenés una caja de juego? No, ni siquiera tienen colores para que el niño pueda pintar en vez de dibujar con lápiz negro. Estamos hablando de un niño o una niña, no es un adulto que va a tener que tomarle la técnica con lápiz negro y goma de borrar y la mar en coche. Estamos hablando de alguien pequeño, que tienen que tener las herramientas, el espacio para que pueda jugar. Si los chicos lo van a jugar, eso es lo que van a hacer, lo van a jugar. Y si no, empiecen a tener en cuenta las evaluaciones que uno hace por fuera, ya que en la justicia no tienen herramientas. Bueno, usemos
si yo te llevo una evaluación diagnóstica hecha por un profesional, acompañado, como hacemos nosotros, acompañado por un video que está todo filmado, el proceso que hicimos, ¿no? A través de una cámara Gesell, totalmente filmado con ese respaldo, más todas las técnicas que se tomaron, me parece que debería tener ese valor. Y si no, bueno, acondicionen los lugares y capaciten a la gente. El problema es que no están capacitados tampoco. Son muy pocos los que saben tomar evaluaciones. Y por eso todo se cae. Por eso se caen las causas penales de abuso sexual. Se las quieren sacar de encima lo más pronto posible. Por lo menos que las archiven. Yo siempre digo, no sobresean, archiven. Porque ahí después podés reabrir. Si sobreseen, te cerraron el camino y chao. Pero es muy difícil, Karina, muy difícil. Porque no hay con qué. Hay otra pregunta que hace Eve Malamud, que habla de qué pasa cuando hay discapacidad en el niño. Peor todavía. Estamos hablando de que, claro, estamos hablando de que no hay profesionales preparados para tomar una simple evaluación de un niño que no tiene ningún problema. Imagínate con un niño con discapacidad. ¿Dónde, en qué juzgado hay profesionales, peritos preparados para trabajar con discapacidad? Decime si hay alguno, con algún tipo de formación. No, no hay. Así que ese es el problema, ¿no? Que no, estamos en el horno, los chicos con discapacidad tienen más problemas todavía. Estamos hablando del espacio judicial. También pasa en lo privado, ¿no? No todo el mundo está preparado para trabajar depende también de la discapacidad, ¿no? Pero yo creo que si uno trata a los chicos con amorosidad, le da herramientas para que pueda encontrar ahí muchos juguetes y cosas para mostrar, terminan enganchándose y contando así como pueden lo que les pasó. Lo importante es sentirse creídos, porque los chicos no van a hablar si están con alguien que se dan cuenta que no les van a creer. Ahí se cierran. Lo importante es que uno tenga la actitud de escuchar digamos, y creer en la palabra de ese niño, palabra, juego o lo que sea, o simbolismo, pero creerle. Cuando les creen, se van abriendo cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y no es algo de un día para el otro tampoco, ¿no? Hay otra pregunta de Iván Ayala que dice, ¿puede una víctima extrañar a su abusador? ¿Fue tanta la dependencia emocional que se logró que cree esas emociones? Sí, totalmente. Y sobre todo si se trata del padre o de la madre, ¿no? Porque hay una cuestión de ambivalencia. Y por eso es tan dañino el abuso incestuoso. Justamente porque el niño queda entrampado en un vínculo perverso, malvado y encima querido. O sea, es terrible digamos, lo dañino que muy dañino. Entonces, sí, por supuesto que lo puede extrañar. Aparte, si ustedes se ponen a pensar de una manera más simple, está lo que se llama el síndrome de Estocolmo. Cuando están las personas que las han secuestrado, se terminan poniendo del lado del secuestrador. O sea, son mecanismos defensivos de protección, esto de creer que uno los quiere, y bueno, y con eso se protege el niño, la niña. Pero sí, sí. Además es muy perverso todo. Por eso es que lo extrañan. Es difícil. Pero bueno, por eso es que se tiene que separar. Hay que separar al niño del agresor y darle vuelvo a repetir, darle la oportunidad de que pueda elegir otra persona que cumpla esa función. Porque la necesita la función para la Constitución. A veces la puede, suponete, es el padre. La madre muchas veces ejerce la doble función, ¿no? Madre y padre. Pero también a veces la madre puede tener una pareja, o puede haber un abuelo, o puede haber un tío que cumpla esa función paterna. Lo importante es que eso que tenía el nene no era un padre, o que tenía la nena no era un padre. Nunca fue un padre. Porque los padres no usan a sus hijos como objeto sexual. Un individuo que usa a su hijo o hija como un objeto sexual no es un padre, nunca lo fue. Entonces,
Por eso digo que la biología no te vacuna o no te hace padre. La biología simplemente es una cuestión, nada, biológica, pero no es el padre. No, padre, para ser padre hay que cumplir la función paterna. Y un tipo que hace eso no es un padre. Yo siempre digo que usan a los chicos, estos tipos usan a los chicos como si fuesen un juguete, como los juguetes sexuales que se compran en los sex shops. Eso es el niño o la niña para el agresor, un juguete sexual, un objeto, no un hijo. Por eso cuando después se rasgan las vestiduras y arman esas organizaciones de padres que no pueden ver a sus hijos y salen por la tele y atacan a la madre, y es todo un revoleo que muestra su narcisismo extremo, a mí me da ganas de ir a romperles la cabeza, les puedo asegurar, porque digo, es increíble cómo la gente se come esos versos, porque lo único que quieren es seguir torturando al niño y a la madre de paso, ¿no? En realidad muchas veces es para la madre, con dedicatoria. Así que no les importa, nunca les importó el hijo, nunca, ni les va a importar. Vamos a la última pregunta. Paula, hay una pregunta interesante ahí de Nicolás Podestá. Estás muteada, Paula. Perdón. ¿El niño puede desarrollar individualmente herramientas de superación del abuso sin tener ningún afecto que le sirva de apoyo? Es muy difícil, muy difícil. Es muy difícil porque el niño está en una situación de indefensión, ¿no es cierto? Como niño es muy difícil. Quizá en la adultez, qué sé yo, porque en algún momento algo hay, siempre hay algún adulto ahí, una maestra, la mamá de un compañerito, no sé, siempre puede haber alguien en donde ese niño se apoye, ¿no? No se olviden que un niño solo en un ambiente totalmente hostil, es muy difícil que pueda solo, pero hay algunas personas que son muy fuertes. Y puede que sí, en algún momento habrá visto algo distinto, algo que lo inspira para seguir adelante. Pero sí, todo puede ser. No hay una receta única para todo esto. Bueno, Paula, si te parece, yo quería mostrar un libro que tengo, que me da un placer enorme poder tenerlo. Sé que este editorial además tiene otros libros que se los súper recomendamos desde las organizaciones para las que trabajan con niñeces. Realmente es muy importante. Hoy, Marita, cambiamos la dinámica de la charla porque Marita tiene que presentarse Sí. en la Feria del Libro, pero ¿podrías comentarnos brevemente antes de irte qué otros libros tenés para sugerirles acá, cómo ubicar los libros a otras personas que les puede llegar a interesar? Sí, cómo no. Mira, nosotros empezamos con ese libro con Cecilia López, que es mi colega con la cual trabajamos hace muchos años juntas. Empezamos haciendo este primer libro en una editorial de acá, chiquita nuestra, de nuestra zona, que se llama Maipue, que está en Ituzaingó, tiene página de internet, y que apostaron y nos creyeron y sacaron ese libro, que fue un libro muy costoso incluso para hacerlo, porque tiene todos dibujos a color, o sea, porque son los dibujos en el abuso sexual. Ahí nosotras volcamos los dibujos de niños y niñas de situaciones de abuso que fueron comprobadas, ¿no? Los individuos fueron procesados y demás, para mostrar y dar, digamos, más o menos poder sacar indicadores en los gráficos de abuso sexual. Con ese libro inauguramos una colección. Esta gente de la editorial, nosotros fuimos escribiendo más cosas y nos armaron una colección de infancia y adolescencia y género, y bueno, y ahí estamos. Dentro de esa colección tenemos ya un montón de libros, hemos sacado. Cecilia es más prolífica que yo, tiene más libros, yo tengo menos tiempo, ella se queda horas y horas escribiendo, tiene libros sobre la entrevista, sobre los juegos, los muñecos, tiene un libro sobre muñecos para, digamos, donde los niños proyectan
en los muñecos toda su situación, donde ella cuenta un montón de cuestiones. Yo escribí uno sobre el síndrome de alienación parental, esto que tanto nos ataca a todos nosotros, porque no solamente a las madres, también a los profesionales nos acusan de esto. Entonces, este texto trata de dar un poco de explicación de por qué tiene tanto éxito el síndrome dentro del Poder Judicial, ¿no? Porque dentro de lo que es la ciencia está totalmente defenestrado, no hay nadie que no sepa que no existe, que no es un síndrome, que es incluso han llegado a denominarlo ejercicio ilegal de la psicología. Pero bueno, en la justicia, bueno, el libro es Abuso sexual en la infancia, mitos, construcciones e injusticias, el éxito judicial del síndrome de alienación parental. Justamente un libro, un texto un poco largo, un título un poco largo, pero para dar cuenta lo que quería explicar, ¿no? Bueno, ¿por qué los jueces y fiscales y demás se enganchan con esto? Porque este tipo, Garner, que es el que inventó el famoso síndrome, lo describe con terminología jurídica, no psicológica. Entonces los jueces y los abogados lo entienden muy bien, clarito les resulta. Y además les encanta porque como la culpa de todo la tiene la mujer, entonces pueden seguir alimentando su machismo y su misoginia y su modo de ser la justicia, que es lo que es, ¿no? Más patriarcal que la justicia no debe haber nada. Entonces les viene muy bien, la mujer tiene la culpa de todo, es la nueva bruja, le llenan la cabeza a los pibes, son malvadas, bueno, esto. Entonces les cierra todo, les encanta el síndrome, por eso lo siguen usando, a pesar de que ya no sabemos cómo explicar que no existe, ¿no? Pero bueno, es una lucha permanente. Y después tenemos un libro de informes para las profesionales que están por acá dando vuelta, un libro sobre informes para distintos tipos de situaciones. Tenemos un libro que hemos armado una serie de cuentos, con 4 cuentos, para poder hacer prevención en las escuelas, o sea, eh, cómo trabajar con esos cuentos, unos cuentos que escribió Cecilia, muy lindos, con unas ilustraciones hermosas, para distintas edades, para usarlo no solamente en las escuelas, sino muchas colegas lo usan, que trabajan con niños. El otro día estaba supervisando un caso y la colega me contaba que lo único que hizo fue leerle el cuento para nenes más chiquititos. Y de pronto, a los 5 minutos, la nena se puso a llorar desconsoladamente, sin mediar palabra, solamente le leyó el cuento. Fue impresionante. Le digo, bueno, mira vos cómo es, ¿no? Le llegó al alma, o sea, le llegó al punto, es un cuentito que habla de una margarita, de un trébol y de una babosa que se llama Puaj. Margarita, el trébol y Puaj, se llama el cuentito. Y bueno, es que para eso lo hicimos justamente, para que haya un modo de llegar que va más allá de la palabra, más allá del dibujo, y también los cuentos son una vía de acceso al inconsciente de los niños y de las niñas. Entonces ahí tenemos una serie de actividades además de los cuentos, un librito que tiene todas las actividades que se pueden hacer con los cuentos para distintas edades. Y después, a ver qué más tenemos. Bueno, son varios libros. La verdad es que tengo uno que es mi amor, que es uno que hicimos después de un encuentro que tuvimos en La Plata, que hicimos para las madres protectoras. Escribimos con Cecilia, Madres de Hierro, las madres protectoras en el abuso sexual, ¿no? Ese libro para mí es súper interesante porque, bueno, lo hicimos con todo nuestro cariño en función de ver el sufrimiento de las mamás, ¿no? Lo mucho que lo mal que la pasan, cómo son atacadas. Bueno, dentro de esta misma línea del síndrome de alienación parental, ¿no? O sea, pero específicamente con las mamás. Así que
ese también, y bueno, y ahora Cecilia está sacando uno de agresores, un libro sobre los agresores, así que, en fin, después hizo también ella unas cartas para jugar, cartitas con adivinanzas y cosas también para trabajar con los niños y las niñas. Todo lo van a encontrar, si entran a la página de Maipue, ahí está todo. Busquen la colección de abuso sexual y ahí van a encontrar todo el material. Incluso lo pueden pedir a través de Maipue o pueden acercarse hasta la Feria del Libro. Nosotros hoy, a partir de bueno, ya me tengo que ir, a partir de las 18 vamos a estar en el stand firmando ejemplares. Así que si quieren alguno que esté por ahí, quiere acercarse, con todo gusto. Bueno, no sé si hay una última preguntita y ya me voy porque si no, no llego. Tengo un rato largo hasta llegar a... Sí, no, queremos agradecerte. Paula, estás muteada. Queremos agradecerte muchísimo por tu tiempo. Sabemos que estabas hoy con varias cosas y sobre todo agradecerte toda la información que nos dejaste. ¿Paula? Sí, la verdad que nos quedamos, ¿no? Así con todo esto que nos transmitiste, que es un montón, y está grabada la charla, así que podemos volver a mirarla, y bueno, y agradecerte mucho. Ahí, bueno, ya estuviste respondiendo, porque preguntaban cómo conseguir tus libros. Sí, la Ahí página es www.maipue, creo que es así, editorialmaipue.com.ar, creo que es algo así. Pero si pones Maipue en el buscador, te va a aparecer enseguida, porque alguien preguntaba cuál era la página. Chicas, chicos, muchísimas